mi nombre es Brenda Morales Flores y bueno, soy estudiante de enfermería. Les voy a explicar ahorita un poco sobre qué es el COVID y sobre las medidas de prevención en nuestro lugar específicamente. Bueno, primero, ¿dónde surge? COVID-19, como se conoce comúnmente, se originó en China, específicamente en la ciudad de Wuhan. Comenzó a haber en pacientes lo que se conoce como neumonía. Empezaron a tener problemas respiratorios, pero estas se complicaban muy rápido y fallecían los pacientes. Después los médicos, los de laboratorios empezaron a hacer pruebas para detectar qué virus estaba causándolas. Sin embargo, pues no encontraban el virus que las estaba originando, y después este virus empezó a propagar en más países asiáticos, para después empezar a propagarse también a los demás continentes. Para el final, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declara ahora sí como pandemia. Pandemia pues se refiere a que ya no solamente está afectando a un lugar ni a una ciudad, sino que ya está afectando a todo el mundo y que además afecta a muchas personas. En su etiología o en cómo surgió, se cree que fue a través del murciélago, pero existen varias teorías. Una es que el murciélago, como en China comen muchos animales o comida exótica, se cree que comieron a través de al ingerir el murciélago, se ingirió también lo que es el virus. Pero otra teoría es que el murciélago contagió a este animal que se llama pangolín, y este fue el que comieron y fue a través de ese que se originó la enfermedad, pero en sí no se tiene como una certeza todavía. Y bueno, el SARS-CoV-2 o COVID-19 tiene una transmisión muy significativa entre persona a persona. El periodo de incubación va a ser de 1 a 12.5 días. En este igual difieren muchas bibliografías. Algunas dicen que son más días, otras que son menos. Y la media se estima que es entre 5 a 6 días. Además de que la tasa de letalidad es del 2%, es decir, que mueren 2 personas por cada 100 contagiadas. En cuanto a la epidemiología, en México actualmente pues tenemos muchos casos, tenemos 2.069.370 pacientes contagiados. Esta cifra es entre pacientes contagiados, pacientes que ya se recuperaron y pacientes que ya fallecieron. Pacientes que no se tienen como datos muy específicos son 8.462, pero estos 8.000 son casos nuevos, es decir, que en un día son estos casos los que aumentan. De esos, 1.62 millones de personas son las que ya han podido recuperarse, y pues lamentablemente 184.000 personas ya fallecieron. De esos, en Tlaxcala hay 17.065 casos confirmados y 2.122 fallecimientos aquí en Tlaxcala. Entre los síntomas que nos va a originar este virus, pues van a ser son distintos síntomas. Algunas personas son asintomáticas, que principalmente son las personas jóvenes o niños, y ya después están las personas que son sintomáticas, es decir, que presentan síntomas, y existen varios. Entre los principales, que la mayoría de los pacientes llega a presentar, es fiebre, tos seca, cansancio, y un poco menos frecuente, pero también es de los principales, es la pérdida del gusto y del olfato. Esta puede variar porque no todas las personas pierden el olfato o el gusto, sino que
a veces se intensifica o a veces se cambia. Por ejemplo, si están oliendo, no sé, la comida, no sé, arroz, en realidad están pensando que están oliendo otra cosa. Entre los síntomas que son ya un poco menos comunes son las molestias de los músculos articulares también. Dolor de garganta, también se puede presentar diarrea, conjuntivitis, o incluso en la piel pueden empezar a aparecer ronchitas o manchitas rojas, y dolor de cabeza. Y entre los síntomas que son pues ya más graves y que pueden poner en riesgo nuestra vida, pues ya es la dificultad para respirar, el que sientan dolor u opresión en el pecho, o también la incapacidad para hablar o para moverse. En cuanto a la transmisión, pues el COVID-19 se puede contagiar de persona a persona, es decir, que si yo estoy hablando con otra persona que no trae cubrebocas y que está a menos de 2 metros de distancia mía, y pues igual puede contagiarme, o también puede ser a través de las superficies. Por ejemplo, si yo estoy contagiada y toso y no toso con el de etiqueta, es decir, tapándome con el codo, sino que toso y me tapo con la mano, o estornudo y me tapo con la mano en la boca, entonces se queda el virus en mi mano. Después yo voy, toco alguna superficie y estoy esparciendo ese virus. Después llega alguna persona de ustedes que está sana, llega, toca esa superficie y ahora lo tienen ustedes en sus manos y si no se lavan las manos correctamente, se tocan la cara, se tocan la boca, la nariz, los ojos, y entonces ustedes igual empiezan a pueden contagiarse. Nuestra población más vulnerable pues van a ser las personas de la tercera edad o personas que ya tienen alguna otra enfermedad, por ejemplo la diabetes, hipertensión, o que tengan alguna enfermedad cardíaca, inmunosupresión, como por ejemplo el VIH. Estas personas son más susceptibles a que los síntomas, cuando se contagien, que los síntomas sean más graves. Bueno, ahora en cuanto a la prevención en nuestra área de trabajo, vamos a tener como principal pues el lavado de manos. Vamos a tener el lavado de manos, se instalaron en la entrada de las empresas, se instaló un lavabo de manos con jabón y toallitas, para que con esas, al ingresar, ustedes puedan ir lavándose, haciendo la higiene de manos. Además de que debe de haber una distancia entre cada empleado de mínimo 2 metros. Ustedes deben de portar cubrebocas siempre. Y además en la entrada pues siempre se les va a estar revisando la temperatura que traigan. En cuanto al lavado de manos, pues va a ser con agua jabón, y esa debe de ser de 20 segundos como mínimo. Después de que hacen su lavado de manos, pues tienen que secarse con las toallitas que están ahí, y al final, cuando terminen de lavarse, se secan las manos y con esa misma toallita cierran la llave y ya depositan la sanita en el bote de basura. En cuanto al cubrebocas, en el área de trabajo se tiene que usar el KN95, pero igual si llegan a ocupar cubreboca de tela en sus casas, pues igual deben de tener presente que el cubrebocas debe de ser de 3 capas. La primera que debe de ser de algodón, la segunda de polipropileno y la tercera que debe de ser de poliéster. Bueno, tenemos como una mala costumbre de que a lo mejor llegamos con nuestro cubrebocas y lo colgamos y sin lavarlo, sin nada, sino solamente llegamos, lo colgamos y después cuando lo vamos a usar otra vez, pues nos lo volvemos a poner así y ya salimos. Pero pues no debe de ser así. El cubrebocas de tela se debe de lavar mínimo una vez al día, y ese debe de ser con agua, con jabón y si se puede con agua caliente. Si no se puede en el momento, a lo mejor no tienen agua caliente, pues entonces se lava con agua, con jabón y después se pone a hervir por 1 minuto el cubrebocas. En caso de que, por ejemplo, lo necesiten retirárselo, a lo mejor para comer o algo así, pues entonces ustedes deben de estar trayendo una bolsita de plástico para que ahí
A la hora de quitárselo, están aquí las tiritas del resorte, se las retiran. Bueno, se lo retiran tomando esas tiritas y lo meten en la bolsa de plástico. Ya al finalizar, cuando se lo vuelvan a colocar, igual lo toman de las tiritas y se lo vuelven a colocar. Si el cubrebocas ya está mojado o se ve muy sucio, pues entonces deben de cambiarlo. En cuanto a nuestra área de trabajo, se implementó lo que es la jerarquía de controles, en donde se va a dividir en tres áreas: la ingeniería, el control de ingeniería, que bueno, nuestros ingenieros van a estar colocando ventilas para que el lugar de trabajo se encuentre un poco más ventilado, además de que van a incrementar las ventanillas. Bueno, cuando ustedes estén tratando con el paciente, se van a implementar lo que son las ventanillas para que el paciente esté del otro lado del cristal. La segunda, que es la orientación sobre la preparación de los lugares de trabajo, pues que se refiere a lo que es la desinfección de nuestra área. Se les van a proporcionar el desinfectante y una granula para que ustedes constantemente estén limpiando su área de trabajo, y pues la ventilación también. Y por último son los controles administrativos, que bueno, estos se refieren a que nosotros vamos a dividir nuestros turnos de empleados en dos partes y vamos a incrementar más días. No significa que ustedes van a trabajar más días, sino que a lo mejor ahora vamos a tomar sábado también, para que se dividan los grupos, y ahora se va a dividir en un grupo A, un grupo B. Entonces ya solamente vamos a tener en un día la mitad de trabajadores que teníamos comúnmente, para que exista más ventilación, mayor espacio, y que ustedes tengan un mayor espacio de mínimo 2 metros para no estar tan conglomerados. También vamos a estar realizando capacitaciones continuas sobre este tema, para que pues no se les vaya olvidando las medidas de seguridad. En caso de que ustedes lleguen a presentar algún síntoma, pues se tiene que notificar de inmediato a el encargado del área. Lo deben de notificar si presentan algún síntoma, y si es que ustedes no, pero conviven con algún familiar que tenga o presente síntomas, pues igual deben de notificarlo, para que ustedes se puedan ir a su casa, y si se puede, se va a ver la forma de que ustedes empiecen a trabajar, pero ahora desde su hogar. Y aparte deben de realizarse la prueba para COVID-19. En cuanto a nuestras evaluaciones de salud presenciales, la persona que va a estar evaluando tiene que estarse haciendo higiene de manos cada que vea algún empleado, o si no, pues si no puede, entonces pues se realizará con alcohol gel. En pues el personal va a estar vigilando su temperatura, va a estar pasando, preguntando si no tienen algún síntoma, algún malestar. Además de que se va a ver que ustedes de verdad porten el cubrebocas como debe de ser, y de que traigan la careta. Además de que verifique que se esté desinfectando el área de trabajo constantemente. Y además, al ingresar pueden ustedes realizar, en el área de baños, en las duchas, pueden igual ustedes bañarse, y al salir del trabajo igual pueden ustedes bañarse. Y si no, pues entonces se puede, al final, al salir se va a hacer la desinfección o la descontaminación. En caso de que alguno de ustedes llegue a presentar síntomas, el área donde estaba trabajando se debe de esperar 24 horas para que se proceda a hacer la descontaminación. En caso de que en alguna área no se pueda esperar ese tiempo, pues entonces lo que vamos a hacer es esperar el mayor tiempo posible, para que ahora sí podamos hacer la desinfección de ese lugar de trabajo. Si llegan a presentar síntomas, entonces ustedes van a estar aislados en un cuarto, y de ahí se va a solicitar la ayuda de lo que son las instituciones de salud, y ya de ahí vamos a implementar que no haya ningún tipo de discriminación hacia ustedes, y bueno, pues se les va a dar la incapacidad.
para que ustedes puedan trabajar desde casa. En cuanto al transporte que tenemos, ustedes igual deben de implementar ahí medidas. El transporte se va a estar desinfectando constantemente y además pues las medidas que ya se les han dicho, que tienen que portar siempre cubrebocas, que tienen que portar careta, no deben de saludar de mano, ni de beso, ni nada de ese tipo de cosas dentro de este. Además de que ustedes no pueden quitarse ni la careta ni el cubrebocas para nada. Muchas veces a lo mejor ya salen y tienen hambre, pero pues deben de esperar hasta su casa para poder ingerir alimentos. Y bueno, al salir o al bajar del transporte que los lleva a su casa, pues deben de descontaminarse, de lavar y realizar higiene de manos con agua jabón. Y pues ya, eso sería todo. Entonces, pues muchas gracias por su atención.